¿Sabías que hay un nivel de demonios que no se va con una oración común? ¿Sabías que existen fuerzas espirituales que no responden a tu clamor si no haces algo más profundo, más radical, más comprometido? Jesús no solo lo sabía, sino que lo enseñó claramente. En Mateo capítulo 17, verso 21, encontramos una de las declaraciones más poderosas y olvidadas del Maestro. Este género no sale sino con oración y ayuno. Este verso ha sido ignorado, minimizado, olvidado o simplemente pasado por alto por la gran mayoría de los creyentes, y es triste porque encierra una verdad nuclear, una llave espiritual capaz de romper lo que parecía imposible. Jesús estaba hablando con sus discípulos, hombres que ya tenían experiencia en liberar a personas oprimidas por espíritus impuros, y aún así fracasaron frente a un caso específico. ¿Por qué? Porque lo que tenían no era suficiente. Porque lo que usaban no alcanzaba para ese tipo de batalla. Y aquí es donde entra el mensaje que quiero entregarte hoy. Esto no es un video más, no es un mensaje cualquiera. Esto es un manual de guerra espiritual avanzada. Es lo que no te enseñaron en la iglesia tradicional. Es lo que el enemigo ha querido mantener en las sombras, porque sabe que cuando tú lo entiendes y lo aplicas, te conviertes en una amenaza real. Primero, quiero que entiendas esto. El ayuno correcto atrae fuego del cielo. Lo dice Isaías capítulo 58, versos del 6 al 8. No se trata de dejar de comer por disciplina o por religiosidad. Se trata de un acto espiritual, profundo, en el que el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Isaías describe el verdadero ayuno como aquel que rompe ligaduras de impiedad, que desata cargas de opresión, que deja libres a los quebrantados y que rompe todo yugo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que hay cadenas que no se romperán hasta que ayunes. Hay maldiciones que no se disolverán hasta que te humilles. Hay puertas que no se abrirán hasta que niegues tu carne y entres en esa dimensión de fuego y entrega total. El ayuno no es un capricho, es una herramienta celestial, es un arma de guerra. Segundo, quiero que sepas que hay 3 tipos de ayuno que disuelven maldiciones. Esto lo vemos en Esdras capítulo 8, versos del 21 al 23. Esdras estaba guiando al pueblo en un viaje peligroso, con sus hijos, sus pertenencias, su futuro en juego, y él no pidió escoltas militares, no pidió ayuda humana. Lo que hizo fue convocar un ayuno. ¿Y qué sucedió? Dios los protegió, Dios intervino, Dios respondió. A través de este pasaje, entendemos que hay al menos 3 tipos de ayuno poderosos. 1. El ayuno de protección, que te cubre del ataque del enemigo. 2. El ayuno de liberación, que rompe ataduras generacionales, maldiciones heredadas, patrones repetitivos. Y 3. El ayuno de dirección, que abre los ojos del espíritu para ver lo que otros no ven, para oír lo que otros no oyen, para caminar por donde Dios quiere que camines. Tercero, Jesús espera que sus discípulos ayunen. En Mateo capítulo 6, versos del 16 al 18, Jesús no dice si ustedes ayunan, sino cuando ustedes ayunen. Esto es clave. Ayunar no es una opción. Es parte de la vida cristiana, es parte del entrenamiento, es parte del compromiso. Y lo dice claramente: el que ayuna de forma correcta será recompensado por el Padre en secreto. Recompensa, palabra, clave. Hay cosas que solo llegan a través del ayuno. Y ahora escúchame con atención. Si no cierras este mensaje, vas a descubrir 3 verdades que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. Primero, el ayuno de 21 días que hizo temblar al imperio persa. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, versos del 2 al 13.
Daniel ayunó sin comer manjares delicados, sin beber vino, sin untarse perfume. Estaba profundamente entregado. ¿Y qué ocurrió? Un ángel fue enviado desde el primer día, pero fue detenido por fuerzas espirituales. Por eso es importante la constancia. Daniel no recibió respuesta en el primer día, ni en el quinto, ni en el 10º, pero no se detuvo, porque el que persevera recibe, y el cielo respondió. Segundo, la oración exacta que Jesús usó durante sus 40 días de ayuno. Aunque los evangelios no registran palabra por palabra lo que Jesús oró, sabemos que su arma fue la palabra. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús respondía, escrito está. ¿Ves el patrón? Jesús ayunaba y declaraba la escritura. No hablaba desde el alma, no usaba frases vacías. Usaba la espada del Espíritu. Y eso es lo que tú debes hacer. No basta con no comer. Tienes que declarar, tienes que guerrear con la palabra. Tercero, la señal física de que un demonio acaba de salir de tu vida. Muchas veces, cuando estás ayunando, puedes experimentar síntomas extraños, náuseas sin causa aparente, llanto incontrolable, sueños reveladores, sensación de opresión que luego desaparece. Todo eso puede ser señal de que algo está siendo quebrado, que una presencia oscura está siendo expulsada, que una fortaleza mental está cayendo. No temas, no te detengas, estás siendo limpiado. Ahora bien, quiero hacerte una invitación directa. Si estás listo para activar este nivel de guerra espiritual, comenta la frase, romper cadenas. No es un acto simbólico, es una declaración de fe. Cada palabra tuya en este momento es una orden que el mundo espiritual escucha. Cada comentario tuyo es un martillazo en el infierno, porque estás diciendo, yo no seré esclavo, yo me levanto, yo declaro guerra, yo entro en el ayuno que rompe yugos. Y por último, déjame preguntarte algo crucial. ¿Estás suscrito? Porque si no lo estás, te estás perdiendo la unción que se libera en cada uno de estos entrenamientos. Suscribirte no es simplemente seguir un canal, es firmar un pacto, es decirle al cielo, estoy listo, estoy disponible, quiero más. Isaías, capítulo 10, verso 27, dice que la unción pudre el yugo. Pero esa unción no es automática, viene cuando hay disposición, viene cuando hay alineación, viene cuando te conectas con las fuentes correctas. Y déjame decirte esto con claridad. Los no suscritos pierden la unción de ayuno que se libera en el minuto 15. Porque ese es el punto donde lo invisible se vuelve visible, donde la atmósfera cambia, donde la palabra se convierte en espada. Así que no pierdas esta oportunidad. Hoy puede ser el día en que tu vida espiritual cambie para siempre. No te conformes con lo superficial. No te acostumbres a oraciones sin poder. No vivas con cadenas que ya deberían estar rotas. Entra en la dimensión del ayuno bíblico. Entra en el entrenamiento que Jesús mismo usó. Sé parte de la generación que entiende que hay niveles y que para ciertos géneros de maldad solo hay una respuesta: oración con ayuno. Rompe cadenas, suscríbete y prepárate, porque estás a punto de entrar en el nivel que hace temblar al infierno. Muchos han leído Mateo 17:21 sin comprender la magnitud de lo que encierra. Algunos incluso ni siquiera lo han visto en sus Biblias, porque en ciertas traducciones modernas ese versículo ha sido omitido o desplazado al pie de página. ¿Por qué? ¿Por qué un verso tan contundente, tan estratégico para la vida espiritual del creyente ha sido invisibilizado en algunas versiones? La respuesta es profunda y al mismo tiempo perturbadora. El enemigo conoce el poder de esta verdad y por eso ha hecho todo lo posible para que la generación actual lo ignore. Mateo 17:21 dice lo siguiente: pero este género no sale sino con oración y ayuno.
No es una metáfora, no es un consejo, no es una opción, es una declaración de guerra espiritual de parte del mismo Jesús. Él mismo reconoció que hay niveles de maldad, entidades espirituales con estructuras más resistentes, más complejas, que no responden a una oración superficial ni a una vida cristiana de costumbre. Este género requiere armas mayores. Este género necesita que el creyente se sumerja en una vida de oración y ayuno. Cuando Jesús dijo este género, usó una palabra clave: género. En el griego original, la palabra es genos, y no se refiere simplemente a una clase cualquiera, sino a un tipo específico, una familia espiritual, una categoría de demonios. En el mundo invisible, los demonios operan en jerarquías. Hay espíritus de opresión mental, espíritus de enfermedad crónica, espíritus de ruina económica, espíritus familiares que se heredan generación tras generación. No todos actúan igual, no todos se manifiestan igual, y por lo tanto, no todos se vencen igual. Al entender esto, todo cambia. No puedes usar la misma estrategia para enfrentar un pensamiento de desánimo ocasional que para enfrentar un ciclo continuo de depresión que te lleva al borde de la desesperación. No puedes enfrentar una dolencia pasajera con la misma arma que necesitarás para una enfermedad que lleva años atada a tu linaje. Jesús no estaba hablando por hablar. Estaba revelando una clave de guerra avanzada. Ahora veamos la segunda parte del verso. Sino con oración y ayuno. Aquí hay una combinación que el infierno teme. La oración, por sí sola, tiene poder. El ayuno por sí solo tiene valor. Pero cuando se unen bajo una misma intención divina, se produce una sinergia espiritual que puede abrir los cielos y estremecer las tinieblas. Esta es la combinación que derrumba fortalezas que llevan años levantadas. El término ayuno que aparece en el texto griego es nesteia, y este detalle lo cambia todo, porque no se refiere a una dieta ligera ni a una abstención parcial. Nesteia significa abstinencia total, una negación del cuerpo con un propósito divino. Es una consagración radical. Es entrar en la dimensión donde la carne se somete por completo para que el espíritu tenga supremacía. Cuando un creyente practica este tipo de ayuno, no lo hace para manipular a Dios, lo hace para alinearse con su voluntad. El ayuno no cambia a Dios, cambia al que ayuna, le limpia la visión espiritual, le afina el oído, le rompe el orgullo, le quita el ruido del mundo, le abre canales de revelación. El ayuno correcto no es simplemente dejar de comer, es romper con lo carnal para activar lo celestial. Sin embargo, no todo ayuno es aceptable, y esta es una verdad que muchos ignoran. Hay un tipo de ayuno que Dios no recibe. De hecho, hay ayunos que lo ofenden. Isaías capítulo 58 lo denuncia con fuerza. Allí Dios confronta al pueblo por ayunar de manera hipócrita, vacía, sin transformación. Ayunaban, pero seguían oprimiendo al prójimo. Ayunaban, pero seguían discutiendo, peleando, actuando con maldad. Y Dios les dijo claramente: ese ayuno no me agrada. Esto es una advertencia seria. No podemos usar el ayuno como una fórmula mágica. No es un trueque con Dios. No es una palanca para conseguir lo que queremos. El verdadero ayuno bíblico es aquel que se hace con humildad, con corazón quebrantado, con arrepentimiento genuino. Es un clamor silencioso, una rendición profunda. Es decirle a Dios: aquí estoy, vacío de mí, listo para ser lleno de ti. Y aquí es donde entra la oración modelo que puedes hacer hoy. Una oración que te posiciona para la batalla correcta. Una oración que activa el ayuno con propósito. Padre, así como Jesús, yo me consagro hoy a la oración y al ayuno. No lo hago por rutina, no lo hago por religiosidad, lo hago porque reconozco que estoy enfrentando una batalla que va más allá de mi fuerza.
Lo hago porque necesito tu intervención divina. Lo hago porque este género de opresión, de enfermedad, de pobreza, de confusión, no se irá con mis fuerzas. Solo tú puedes romper estas cadenas. Menciono ahora mi batalla específica. Di aquí el nombre de tu lucha. Y te pido, Señor, que me prepares, que me fortalezcas, que me guíes, porque sé que esta consagración abrirá puertas que antes estaban cerradas. Amén. Querido hermano, querida hermana, este es el tiempo de volver al fundamento. No estamos en días comunes. El nivel de oscuridad que estamos viendo en el mundo requiere creyentes encendidos, consagrados, llenos de discernimiento y armados con armas espirituales poderosas. El ayuno y la oración son dos de esas armas, y no puedes usarlas a medias. Tienes que hacerlo con entendimiento, tienes que hacerlo con intención, tienes que hacerlo con fuego. Hoy es el día para tomar una decisión. No puedes seguir orando oraciones vacías. No puedes seguir viviendo de inspiración emocional. Es tiempo de subir de nivel. Es tiempo de enfrentar lo que antes te dominaba. Es tiempo de mirar al infierno y decirle: tú no tienes la última palabra. Mi Dios me ha dado autoridad y yo la voy a usar. Te invito a entrar en esta dimensión. No tengas miedo del sacrificio. El cuerpo gritará, pero tu espíritu cantará. Habrá oposición, pero también habrá intervención divina. Verás cómo cadenas caen. Verás cómo puertas se abren. Verás cómo el cielo responde, porque hay promesa. Jesús dijo que este género no sale sino con oración y ayuno. Y si Él lo dijo, entonces es verdad. Y si es verdad, es tiempo de actuar. No esperes más. No postergues tu victoria. No ignores este llamado. El secreto que los traductores ocultaron está ahora frente a tus ojos. Y tú decides qué hacer con él. ¿Seguirás igual o entrarás al nivel que hace huir a los demonios más resistentes? La elección está en tus manos. El cielo está listo. Y tú, hay un tipo de ayuno que Dios no escucha. Un tipo de consagración que en lugar de abrir los cielos provoca silencio. Hay creyentes que han ayunado días enteros y al terminar lo único que sienten es vacío. Se esfuerzan físicamente, oran con intensidad, pero no hay respuesta, no hay liberación, no hay rompimiento. ¿Por qué? La respuesta está en Isaías capítulo 58, una de las advertencias más fuertes que Dios le da a su pueblo. En Isaías 58:3, el pueblo le pregunta a Dios con angustia: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Esta pregunta nace del corazón de creyentes frustrados, creyentes que están haciendo lo correcto en apariencia, pero no obtienen los resultados que esperan. Están cumpliendo con el ritual, pero el cielo sigue cerrado. Están aplicando la fórmula, pero la ecuación no da el fruto prometido. Y entonces Dios responde. Dios no guarda silencio ante esta pregunta. Él revela las razones por las cuales muchos ayunos no son escuchados. Y es aquí donde comienza una cirugía profunda del alma. Dios dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Lo primero que Dios denuncia es la motivación egoísta. El pueblo ayunaba, pero lo hacía para buscar su propio beneficio, su propia voluntad. Usaban el ayuno como herramienta para manipular resultados, no como un acto de rendición. Ayunaban sin considerar la condición de sus corazones. Lo hacían con orgullo, con doblez, con falta de compasión. Ayunaban para tener razón en debates, para ganar discusiones, incluso mientras herían a otros. Y Dios dice claramente: ese tipo de ayuno no lo voy a escuchar. Esta palabra es tan vigente hoy como lo fue en los tiempos de Isaías.
Hay muchos que ayunan buscando beneficios personales, pero sin examinar su alma. Quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir. Quieren milagros, pero no transformación. Quieren el poder de Dios, pero no su carácter. Y cuando no ven resultados, se frustran y abandonan. Pero la verdad es que el problema no es Dios. El problema es el tipo de ayuno que están haciendo. Uno de los errores más mortales que denuncia la Escritura es ayunar con pecado no confesado. El Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto es claro y contundente. Puedes dejar de comer, puedes encerrarte en oración, puedes repetir versículos, pero si hay pecado escondido, si hay amargura, mentira, resentimiento, envidia, orgullo, el cielo no responderá. El ayuno no es una forma de esconder el pecado, es una forma de exponerlo para que Dios lo limpie. Otro error común es ayunar buscando una apariencia de santidad. Jesús lo confrontó en Mateo 6:16, diciendo: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Hay quienes usan el ayuno para impresionar a los demás. Publican su consagración, muestran su sacrificio, pero no hay intimidad con Dios. Su recompensa es la admiración de los hombres, pero no tienen recompensa celestial. Dios no se deja impresionar por apariencias. Él mira el corazón. Y hay un tercer error letal: oprimir a otros mientras se ayuna. Dios lo menciona en Isaías 58:3. ¿De qué sirve dejar de comer si al mismo tiempo maltratas a tu cónyuge, desprecias a tu prójimo, humillas a tus empleados, ignoras al necesitado? ¿De qué sirve decir que buscas a Dios si tu corazón está lleno de juicio hacia los demás? El verdadero ayuno no puede coexistir con la opresión, no puede ir de la mano con el egoísmo, no puede habitar en corazones endurecidos. Pero gracias a Dios, en medio de esta reprensión, también hay una solución bíblica. Dios no solamente denuncia el problema, también revela el camino correcto. En Isaías 58:6, Él declara cuál es el ayuno que sí aprueba. Dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Este verso es una joya espiritual. Dios está diciendo: el verdadero ayuno no es dejar de comer por religiosidad, es actuar conforme a mi corazón, es liberar al oprimido, es soltar cargas, es hacer justicia, es perdonar, es compartir el pan con el hambriento, es dejar de mirar al otro con soberbia y comenzar a actuar con compasión. Ese es el ayuno que toca el corazón de Dios. Ese es el ayuno que abre los cielos. Cuando tú haces este tipo de ayuno, algo se activa. Isaías 58:8 continúa diciendo: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Lo ves? Hay resultados sobrenaturales. La luz comienza a brillar en medio de la oscuridad. La salvación se manifiesta. La protección de Dios te rodea. Todo esto no ocurre por dejar de comer, sino por consagrarte con un corazón limpio y acciones coherentes con la justicia divina. Jesús también habló del protocolo correcto para el ayuno. En Mateo 6:17-18, Él dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay una clave poderosa. El ayuno es entre tú y Dios. No se trata de exhibirte, no se trata de recibir elogios. Se trata de rendirte en lo secreto.
para que el Padre te recompense de forma visible. Hoy puedes tomar una decisión. Puedes seguir con ayunos vacíos, motivados por la presión o la costumbre. O puedes entrar en la dimensión del ayuno que transforma, que libera, que sana, que conecta tu espíritu con el cielo. No es fácil, implica humildad, implica rendición, pero trae resultados eternos. Hoy puedes decir con sinceridad: Señor, no ayuno para impresionar, no ayuno para aparentar. Hoy ayuno para soltar cargas, para liberar a los que están atados, para romper yugos, para alinear mi corazón contigo. Límpiame, examina mi alma, purifica mis intenciones. Quiero que este tiempo de ayuno sea agradable ante tus ojos. Quiero que mi voz sea oída en lo alto y sobre todo quiero vivir una vida que te honre más allá del sacrificio externo. La decisión es tuya. Dios no rechaza el ayuno, pero tampoco lo acepta en cualquier forma. Él está buscando corazones verdaderos, rendidos, íntegros. Y si tú decides ser uno de ellos, verás cómo lo imposible comienza a ceder. Porque el ayuno que Dios aprueba es también el que Él respalda con poder. Hay momentos en la vida espiritual que no son opcionales, son necesarios, son temporadas de desierto. No se trata de lugares físicos, sino de espacios espirituales donde el alma es probada, donde la fe es refinada y donde las verdaderas intenciones del corazón salen a la luz. Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, nos introduce en uno de los momentos más poderosos de la vida de Jesús, sus 40 días en el desierto. El texto dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este no es solo un relato histórico, es un modelo espiritual. Es una hoja de ruta para todo creyente que desea caminar en poder, victoria y profundidad espiritual. Jesús no solo fue al desierto por casualidad, fue guiado. Y eso marca la primera lección. Primero, Jesús fue guiado por el Espíritu, no por la religión. Muchos creen que el desierto es consecuencia de errores o castigos, pero en este caso fue el mismo Espíritu Santo quien condujo a Jesús hacia ese lugar de prueba. No fue el diablo, no fue una crisis descontrolada. Fue Dios mismo quien orquestó ese momento. ¿Por qué? Porque antes de una gran manifestación pública, Dios permite un proceso privado. Antes de que Jesús comenzara a predicar, sanar, liberar y transformar multitudes, tuvo que pasar por el fuego invisible del desierto. Allí se revela si estamos listos, allí se forja el carácter, allí el ego muere y la obediencia florece. Esto es importante para ti. Tal vez estás atravesando una etapa donde sientes soledad, silencio, incertidumbre. Preguntas como, ¿por qué Dios me está permitiendo esto? Surgen en tu corazón. Pero el Espíritu puede estar llevándote al desierto no para destruirte, sino para formarte, no para alejarte de Dios, sino para acercarte más profundamente. El desierto es la universidad del cielo. Allí no hay aplausos, no hay multitudes, pero sí hay una intimidad única con Dios. La segunda lección es esta. Jesús venció al diablo con la Escritura, no con fuerza humana. Durante esos 40 días, el enemigo lo tentó de diferentes maneras. Le ofreció pan cuando tenía hambre, le ofreció poder, fama y reconocimiento, pero Jesús no discutió con él, no gritó, no usó emociones, respondió con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo lanzaba una mentira, Jesús respondía con un escrito está. Esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no se basa en emociones intensas, sino en verdad sólida. No se trata de gritar más fuerte, sino de conocer profundamente las Escrituras.
Muchos creyentes pierden batallas porque intentan pelear con herramientas humanas. Pero Jesús nos mostró el modelo. La palabra es la espada del Espíritu. No basta con tenerla en la mano, hay que tenerla en el corazón. Cuando conoces la Escritura, puedes discernir las mentiras del enemigo, puedes resistir la tentación con firmeza, puedes declarar lo que Dios ya ha dicho sobre tu situación. Por eso es vital que en tu tiempo de desierto te aferres a la palabra. No te dejes guiar por tus emociones, no tomes decisiones por impulsos. Llena tu mente con las promesas de Dios. Repite lo que Él ha dicho. Proclama lo que está escrito. Porque cuando haces esto, no solo sobrevives al desierto, sino que lo conquistas. La tercera lección es una promesa de recompensa. Los ángeles vinieron y le servían. Después de los 40 días, cuando el enemigo se retiró, vinieron tus ángeles del cielo. Esto es una imagen de consuelo, restauración y honra. Jesús no quedó solo, no terminó exhausto y abandonado. Al contrario, el cielo respondió con asistencia sobrenatural. Esto también es para ti. El desierto no es eterno. Tiene un inicio y tiene un final. Y al final hay recompensa. Tal vez nadie lo vea, tal vez nadie sepa por lo que estás pasando, pero el cielo sí lo sabe. Y cuando permaneces fiel, cuando eliges confiar, cuando resistes la tentación y permaneces en la palabra, hay ángeles que vendrán a fortalecerte. Puede que no veas alas, pero sentirás fuerzas renovadas. Verás puertas abrirse, recibirás dirección clara. Sentirás paz inexplicable. Esa es la señal de que el desierto no fue en vano. Ahora bien, hay algo más profundo que debemos considerar. Jesús no solo nos enseñó a enfrentar el desierto, sino que también modeló el tipo de ayuno que agrada a Dios. Su ayuno fue total, completo, con un propósito divino. No fue una dieta, no fue un sacrificio vacío, fue una consagración absoluta. Y ese tipo de ayuno no es exclusivo para Él. En la Biblia encontramos al menos 3 tipos de ayuno que Dios honra y que están disponibles para nosotros hoy. El primero es el ayuno total, como el de Jesús o Moisés. Este implica abstenerse completamente de alimento durante un periodo determinado, dependiendo de la guía del Espíritu Santo. No es para todos ni en todo momento, pero cuando es genuino, produce una conexión profunda con Dios. El segundo es el ayuno parcial, como el de Daniel. En Daniel capítulo 10, él se abstuvo de manjares delicados, carne y vino durante 21 días. Este tipo de ayuno es más accesible y puede adaptarse a quienes tienen ciertas condiciones físicas. Lo importante no es lo que dejas, sino el propósito con el que lo haces. Daniel no dejó de comer por dieta, lo hizo por revelación espiritual. Y como resultado, los cielos se abrieron y un ángel fue enviado con respuestas. El tercer tipo es el ayuno colectivo, como el que realizó el pueblo de Israel bajo la dirección de Esdras. Este tipo de ayuno se hace en unidad, buscando dirección, protección o arrepentimiento nacional. Cuando una iglesia, familia o comunidad decide humillarse delante de Dios en ayuno, ocurren cosas extraordinarias. Maldiciones son rotas, el favor de Dios se activa, se libera protección sobrenatural. Todos estos modelos nos llevan a una misma conclusión. El ayuno no es una obligación religiosa, sino una llave espiritual. Es un canal de transformación. Y cuando lo haces con el corazón correcto, siguiendo el modelo de Jesús, el desierto deja de ser un lugar de sufrimiento para convertirse en una plataforma de lanzamiento. Hoy puedes hacer una oración sincera y profunda, no una oración superficial, sino una entrega completa. Puedes decir: Espíritu Santo, llévame a mi desierto si ese es el lugar donde me formarás. Enséñame a vencer como Jesús.
Que mi ayuno sea una consagración real, no una fórmula vacía. Que tu palabra sea mi espada, que no me deje llevar por el hambre emocional ni por las ofertas del enemigo. Y cuando termine esta etapa, recíbeme con tu recompensa. No quiero evitar el desierto, quiero atravesarlo con propósito. Quiero salir más fuerte, más limpio, más lleno de tu gloria. Este es el modelo, esta es la senda. Jesús no nos prometió comodidad, pero sí nos prometió victoria. Y si caminas como Él caminó, también verás lo que Él vio, el poder del cielo manifestado en la tierra. Existen momentos en la vida espiritual en los que las oraciones por sí solas parecen no ser suficientes. Enfrentamos batallas que no se resuelven con palabras bonitas ni con frases repetidas. Maldiciones generacionales, ciclos de fracaso, opresiones persistentes, enfermedades que no ceden, puertas que no se abren. Todo esto indica que estamos lidiando con fuerzas que requieren una herramienta más profunda, más aguda, más poderosa. Y esa herramienta se llama ayuno. En Esdras, capítulo 8, versículos del 21 al 23, encontramos una clave antigua, pero tremendamente relevante para nuestros días. Esdras dice que proclamó un ayuno allí junto al río Ahava, para humillarse delante de Dios y pedirle dirección, protección y liberación. No era un ayuno simbólico, no era una tradición vacía, era un clamor genuino, un rompimiento de corazones, un acto de guerra espiritual. Y el resultado fue claro. Dios los escuchó. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita recuperar el poder del ayuno. No como castigo, sino como llave. No como carga, sino como canal de acceso a lo sobrenatural. Pero no cualquier ayuno. La Biblia nos muestra que hay distintos tipos de ayuno y cada uno tiene su propósito, su estructura, su efecto. Veamos entonces los 3 ayunos bíblicos que rompen maldiciones, destruyen yugos y activan el favor de Dios. Cada uno con su base bíblica, su duración y su enfoque espiritual. Primero, el ayuno total. Este es el tipo de ayuno más radical y extremo. Se trata de abstenerse absolutamente de todo alimento y de toda bebida, incluso agua. No es común y no se recomienda hacer sin guía médica y sin una dirección muy clara del Espíritu Santo. Sin embargo, hay momentos donde el peligro espiritual es tan intenso, donde la amenaza sobre la vida, la familia o el destino es tan urgente que Dios puede llamar a este tipo de consagración. Un ejemplo claro de ayuno total lo vemos en el libro de Esther. En el capítulo 4, versículo 16, la reina Esther, ante la amenaza de exterminio contra su pueblo, dijo: «Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día». Ella misma también se uniría a ese ayuno. Este fue un acto de urgencia espiritual. No había tiempo que perder. El enemigo había firmado un decreto de muerte, y frente a eso, la única opción era un ayuno extremo. El resultado fue que Dios intervino, cambió el decreto, y no solo salvó a los judíos, sino que exaltó a Esther y humilló a sus enemigos. Este tipo de ayuno, repito, no debe tomarse a la ligera. No es para presumir espiritualidad, no es para manipular a Dios, es para casos donde el Espíritu lo indique con claridad. Y nunca debe prolongarse más de 3 días, porque el cuerpo humano no puede sobrevivir sin agua por mucho tiempo. Es una medida espiritual extrema para batallas extremas, pero su poder es incuestionable. El segundo tipo de ayuno es el ayuno normal. Aquí se permite el consumo de agua, pero se abstiene totalmente de cualquier alimento sólido. Este es el tipo de ayuno que Jesús practicó durante 40 días en el desierto, como lo leemos en Mateo capítulo 4. Dice el texto que después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No dice que tuvo sed,
lo cual indica que probablemente bebió agua, pero no comió nada. Este ayuno es muy poderoso y puede variar en duración. Algunas personas lo hacen por un día, 3 días, 7 días, 21 días e incluso más, siempre dependiendo de la guía del espíritu y del estado físico de la persona. Es un tiempo de profunda consagración. Durante este tipo de ayuno, la carne se debilita y el espíritu se fortalece. La mente se aclara, la oración se vuelve más intensa y muchas veces se abren puertas espirituales que estaban cerradas. Jesús, al final de su ayuno, fue tentado por el diablo, pero no cayó. Estaba fortalecido en el espíritu, usó la palabra como espada y venció. Y después, los ángeles vinieron a servirle. Este tipo de ayuno te prepara para resistir tentaciones, para recibir revelación, para operar en poder espiritual. Muchas personas que han hecho este tipo de ayuno con dirección divina han testificado liberaciones de demonios, sanidades internas, rompimiento de cadenas ancestrales, restauración de relaciones y activación de dones espirituales. El tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Este es más accesible y puede practicarse por largos periodos. Consiste en abstenerse de ciertos alimentos, usualmente placenteros o delicados, y enfocarse en un estilo de vida más sencillo, acompañado de oración constante. El modelo más conocido de este tipo de ayuno es el de Daniel, como lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 3. Él dice: «No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas». Daniel ayunó durante 21 días. No dejó de alimentarse por completo, pero sí eliminó todo lo que era considerado agradable o lujoso. Comió solo lo necesario, lo más simple, y mientras lo hacía, oraba constantemente. El resultado fue impresionante. Un ángel fue enviado desde el cielo con una revelación. Aunque hubo resistencia espiritual en el mundo invisible, la persistencia de Daniel rompió la oposición. Su ayuno provocó un terremoto en el reino espiritual. Los principados del imperio persa fueron confrontados y el mensaje divino llegó con claridad. Este tipo de ayuno es ideal para aquellos que están empezando o para quienes no pueden dejar de comer totalmente por razones de salud. También es ideal para ayunos colectivos en iglesias o familias. Aunque no es tan radical como el ayuno total o el ayuno normal, su poder no debe subestimarse. Lo importante es la intención del corazón, la disciplina y la constancia. Ahora, bien, hay algo fundamental que debemos tener en cuenta. El ayuno no es una dieta, no es un esfuerzo humano para impresionar a Dios, no es un ritual vacío, es una decisión espiritual que nace de un corazón humilde y dispuesto. Ayunar sin oración es solo dejar de comer. Pero cuando se une el ayuno con la oración ferviente, la lectura de la palabra y la obediencia, entonces ocurre la transformación. Y es importante recalcarlo, el ayuno debe hacerse con sabiduría. No todos los cuerpos responden igual. Si tienes condiciones de salud, consulta primero con un médico. No es falta de fe, es responsabilidad. Dios honra la obediencia, no la imprudencia. Y sobre todo busca dirección del Espíritu Santo. No copies ayunos ajenos. Pregunta: Señor, ¿cómo quieres que yo me consagre a ti en este tiempo? Hoy puedes tomar una decisión. Puedes elegir uno de estos 3 caminos, según tu situación, tu salud y tu dirección espiritual. El ayuno total, el ayuno normal o el ayuno parcial. Todos tienen poder, todos son bíblicos, todos pueden romper cadenas, pero debes hacerlo con corazón sincero, con fe viva y con expectativa de lo sobrenatural.
Recuerda lo que dice Isaías capítulo 58. El ayuno verdadero rompe ligaduras de impiedad, deshace cargas pesadas, libera a los oprimidos y rompe todo yugo. No es solo dejar de comer, es liberar el poder de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué maldición estás enfrentando? ¿Qué ciclo se repite en tu vida? ¿Qué batalla espiritual te está desgastando? Hoy Dios te ofrece una herramienta antigua pero poderosa. Elige ayunar, pero hazlo con propósito, hazlo con fe, hazlo como Esdras, como Esther, como Daniel, como Jesús. Hay momentos en la vida espiritual que no se resuelven con simples oraciones. Hay situaciones en las que sientes que tus palabras no traspasan el techo. Circunstancias donde, a pesar de orar y esperar, el silencio parece reinar. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido que estás clamando, pero no ves respuesta? Daniel también pasó por algo similar. Pero lo que hizo después desató una guerra en los cielos y estremeció el reino de las tinieblas. El capítulo 10 del libro de Daniel es uno de los textos más impactantes sobre guerra espiritual y ayuno. En este pasaje vemos a un hombre justo, fiel a Dios, que recibe visiones proféticas y tiene acceso al cielo. Sin embargo, también enfrentó resistencia espiritual y para vencerla se humilló en oración y ayuno durante 21 días. Este ayuno no fue solo un acto de sacrificio personal, fue un terremoto en el mundo invisible. El versículo 3 describe con precisión su tipo de ayuno. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Esto nos habla de un ayuno parcial. Daniel no dejó de comer por completo, pero eliminó todos los alimentos de placer. Comió lo mínimo, evitó cualquier lujo o comodidad y se sumergió en oración constante durante 3 semanas. Lo que ocurrió, como consecuencia, es asombroso. En el versículo 12 el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Eso significa que en el instante en que Daniel comenzó su ayuno, el cielo respondió. Dios escuchó. El ángel fue enviado inmediatamente. Pero en el versículo 13, el ángel revela algo que muchos cristianos ignoran. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Esto no es una figura literaria, es una descripción literal de lo que ocurre en el mundo espiritual. Un ángel fue enviado con una respuesta, pero un principado demoníaco, el príncipe de Persia, bloqueó su camino. Durante 21 días, mientras Daniel oraba y ayunaba, se libró una guerra espiritual en los cielos. Un conflicto invisible que impidió la llegada de la respuesta divina. Solo cuando el arcángel Miguel intervino, el ángel pudo pasar. Este relato no es un mito, es un manual para entender lo que ocurre cuando los hijos de Dios deciden tomar el ayuno en serio. Muchas veces nuestras respuestas están retrasadas no porque Dios no escuche, sino porque hay resistencia espiritual. El enemigo lucha para que no recibas revelación, guía, provisión, libertad. Pero cuando ayunas, cuando te humillas con sinceridad, cuando persistes, se activa un mover angelical que quiebra barreras invisibles. El ayuno de Daniel hizo temblar al infierno. No fue un ayuno para manipular a Dios. Fue un acto de rendición total, una búsqueda intensa de entendimiento, una intercesión ferviente. Y ese tipo de ayuno no pasa desapercibido. Cada día que Daniel persistía, el mundo espiritual se estremecía. Hoy, muchos creyentes desean ver cambios, liberaciones, señales, pero no están dispuestos a pagar el precio espiritual.
buscan resultados inmediatos, sin proceso. Pero Daniel ayunó 21 días sin saber que el ángel ya había sido enviado. No tenía evidencia física, no tenía confirmación, solo fe. Fe suficiente para persistir, aunque nada cambiaba exteriormente. Eso es ayuno verdadero. Ese es el ayuno que cambia atmósferas. Y aquí está una de las claves más poderosas. La batalla no fue solo contra un demonio menor, fue contra un principado territorial. Eso nos enseña que hay jerarquías demoníacas, niveles de autoridad en el reino de las tinieblas. Algunos problemas que enfrentas no son casualidades ni errores humanos. Son estructuras demoníacas que operan sobre regiones, familias, linajes, y no se van con una simple oración de 5 minutos. Necesitan guerra espiritual real. Necesitan ayuno como el de Daniel. ¿Tienes ciclos que se repiten en tu familia? ¿Ves pobreza, divorcios, enfermedades, adicciones en generación tras generación? Tal vez estás enfrentando un principado familiar. ¿Ves estancamiento continuo en tu ciudad, violencia, corrupción, oscuridad espiritual? Puede que haya un principado territorial. Y no basta con hablar del problema. Se requiere intercesión estratégica. Se necesita ayuno que rompa cielos. Pero cuidado, no todos los ayunos agradan a Dios. Isaías capítulo 58 nos advierte contra el ayuno hipócrita, el que se hace por apariencia, mientras el corazón está lleno de orgullo o pecado. El ayuno que mueve el cielo es el que nace del quebranto, de la búsqueda genuina, del deseo de alinearse con el corazón de Dios. El ayuno no sustituye la obediencia, la complementa. Y aquí es donde muchos caen en un engaño mortal. Piensan que por ayunar ya están agradando a Dios, pero siguen oprimiendo a otros, siguen en rebeldía, siguen con corazones endurecidos. Ese tipo de ayuno no solo es ineficaz, es ofensivo a Dios. El verdadero ayuno incluye arrepentimiento, cambio de actitud, restauración de relaciones, justicia práctica. Volviendo a Daniel, es importante entender también que su ayuno no fue para pedir cosas materiales. No estaba buscando riquezas, ni fama, ni bendiciones personales. Estaba intercediendo por el pueblo. Estaba buscando entendimiento profético. Su ayuno fue generacional, fue por algo más grande que él. Y quizás allí está el secreto. Cuando ayunamos por cosas eternas, Dios se encarga de lo demás. Hoy, tú también puedes tomar la decisión de entrar en un ayuno como el de Daniel. No necesitas hacer exactamente 21 días, pero sí puedes comenzar con un corazón sincero, pidiéndole al Espíritu Santo dirección. Quizás Dios te llamará a un ayuno parcial, eliminando placeres, limpiando tu agenda, enfocándote en Él. Quizás te pedirá que ayunes por tu ciudad, por tu familia, por tu iglesia. Cada caso es distinto, pero el principio es el mismo. Hay cosas que solo se rompen con oración y ayuno. Y recuerda, cuando tú ayunas con un corazón quebrantado, los cielos se abren, los ángeles se activan y los principados tiemblan. Puede que no veas el resultado de inmediato como Daniel, pero si persistes, si no abandonas, la respuesta llegará. El enemigo no puede resistir para siempre a un creyente que ayuna con fe, humildad y constancia. Ahora te pregunto, ¿qué principado estás enfrentando? ¿Qué estructura espiritual te está robando paz, avance, libertad? Hoy, como Daniel, puedes decidir romper con lo establecido. Puedes decir, hasta aquí. Ya no más ciclos, ya no más tinieblas. Hoy comienza mi guerra, hoy comienza mi ayuno. Y no lo haré solo por mí, lo haré por mi generación. Existe un error silencioso que ha contaminado una de las armas espirituales más poderosas del creyente, el ayuno. No es un error que se perciba fácilmente.
porque se esconde tras un manto de espiritualidad, se disfraza de devoción, pero en realidad está lleno de ego. Este error no es nuevo. Ya lo denunció Dios en tiempos del profeta Zacarías, cuando el pueblo ayunaba con fervor, pero sin corazón. En Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6, el Señor pregunta con voz firme y penetrante: ¿ayunasteis para mí? No, coméis y bebéis para vosotros mismos. Estas preguntas revelan una realidad alarmante. No todo ayuno agrada a Dios. No todo sacrificio es aprobado en el cielo. Y más aún, hay ayunos que Dios rechaza. Sí, es posible ayunar y estar desalineado con el corazón divino. Es posible abstenerse de alimentos, orar durante horas, pero hacerlo desde un lugar contaminado de egoísmo, manipulación o apariencia. Y eso es peligroso, no solo porque no logra el propósito espiritual, sino porque puede endurecer el corazón y alejar más al creyente de Dios en vez de acercarlo. Dios no necesita nuestro sacrificio para sentirse más Dios. No gana nada cuando dejamos de comer. El ayuno no es para afectar a Dios, es para afectarnos a nosotros, para transformar nuestra carne, para realinear nuestros pensamientos con los suyos. Pero cuando el motivo del ayuno está centrado en el yo, se convierte en un acto vacío. ¿Cuáles son los síntomas del ayuno egoísta? El primero es cuando alguien ayuna con el fin de manipular a Dios. En otras palabras, cuando la intención es torcer el brazo divino, forzar una respuesta, acelerar un milagro. El corazón dice sin palabras: Dios, como estoy sufriendo por ti, ahora me debes algo. Como no comí hoy, quiero que me respondas ya. Esto no es fe, es chantaje espiritual. Dios no es un ídolo pagano que responde a rituales extremos. Él mira el corazón. El segundo síntoma es el deseo de presumir espiritualidad. Hay quienes ayunan para ser vistos por otros. Quieren que los llamen santos, dedicados, ungidos. Jesús denunció esto claramente en Mateo capítulo 6, cuando dijo: cuando ayunes, no seas como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Lo hacen todo para la mirada del hombre. Pero Dios ve en lo secreto. Y lo que Él busca no es una cara demacrada, sino un espíritu quebrantado. El tercer síntoma del ayuno egoísta es el ascetismo disfrazado de fe. El ascetismo es la práctica de castigar el cuerpo como medio de purificación o santidad. Algunos piensan que cuanto más sufren físicamente, más agradan a Dios. Pero eso no es cristianismo. El sufrimiento, por sí solo, no es redentor. Jesús ya sufrió por nosotros. El ayuno no es para infligir dolor, sino para rendir el alma. Es disciplina, no tortura, y es aquí donde muchos se desvían. Comienzan con una buena intención, pero se obsesionan con el sacrificio. El ayuno se vuelve un fin en sí mismo, en vez de un medio para acercarse a Dios. Se enfoca más en lo que se deja de hacer que en lo que se busca recibir. Es como un barco que pierde el rumbo y navega en círculos. Mucho esfuerzo, pero sin dirección. Zacarías confronta este problema de raíz. Dios les recuerda al pueblo que durante 70 años habían ayunado año tras año en fechas establecidas, con intensidad, pero nunca lo hicieron para Él. Su motivación era propia. Su objetivo era cumplir una tradición, aliviar su conciencia, mostrar devoción aparente, pero nunca hubo una búsqueda sincera, nunca un deseo de transformación interior. Dios no quiere costumbres vacías, quiere corazones encendidos. Y aquí está la clave: el ayuno que agrada a Dios no busca obtener, sino conocer. No dice ayuno para que me des, sino ayuno para conocerte, para rendirme, para escuchar tu voz más claramente. Este es el antídoto del ayuno egoísta. Es la postura del corazón que reconoce que Dios no es un medio para lograr mis planes, sino el fin mismo de mi existencia.
Cuando el ayuno se convierte en un instrumento para obligar a Dios, hemos perdido el propósito. Pero cuando se convierte en una ofrenda de intimidad, todo cambia. El verdadero ayuno nos lleva al desierto del alma, donde se callan las voces del mundo, donde la carne pierde fuerza y el espíritu se agudiza. Es en ese lugar donde el corazón se sensibiliza, donde las escrituras se iluminan, donde el Espíritu Santo susurra con claridad. Y entonces ocurre algo maravilloso. En lugar de exigir cosas, comenzamos a pedir su voluntad. En lugar de pedir puertas abiertas, pedimos obediencia. En lugar de querer ver resultados, queremos ver su rostro. El ayuno se transforma en adoración. Ya no es una lista de peticiones. Es una entrega total. Y en ese ambiente, el cielo responde con poder, con dirección, con paz sobrenatural. El ayuno verdadero también nos lleva a la acción. En Isaías capítulo 58, Dios declara cuál es el ayuno que Él escogió. Soltar las ligaduras de impiedad, desatar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. El ayuno no se trata solo de dejar de comer, sino de vivir la justicia de Dios. El ayuno verdadero se nota en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos, en cómo perdonamos, en cómo actuamos. El problema del ayuno egoísta es que desconecta la fe de la obediencia. Se vuelve algo místico, privado, alejado del prójimo. Pero Dios no separa la espiritualidad de la compasión. Si ayunas pero tratas mal a tu familia, tu ayuno es inválido. Si ayunas pero oprimes a otros, estás repitiendo los errores del pasado. El ayuno que agrada a Dios produce frutos visibles, genera justicia, transforma relaciones, abre los cielos no solo sobre ti, sino sobre los que te rodean. Hoy Dios te llama a examinar tu corazón. No se trata de dejar de ayunar, sino de alinear tu ayuno con su propósito. Pregúntate, ¿por qué quiero ayunar? ¿Qué estoy buscando en realidad? ¿Estoy intentando controlar a Dios, mostrar algo ante otros, o castigarme por culpa? ¿O estoy ayunando porque anhelo más de Él, porque quiero conocer su voluntad, porque deseo rendirme por completo? Haz esta oración sencilla. Señor, quiero ayunar para conocerte, no para obligarte. Quiero buscarte con sinceridad, no con manipulación. Límpiame de toda motivación egoísta. Guíame a un ayuno que te agrade, que me transforme, que me acerque a tu corazón. Y si lo haces con sinceridad, verás cómo el ayuno se convierte en un río de revelación, en una llama de intimidad, en una herramienta poderosa para vencer al enemigo y caminar en libertad. No porque lo merezcas, sino porque lo buscas desde un lugar de humildad. El Señor honra al que se humilla. El Señor responde al que lo busca de verdad. El ayuno no es simplemente abstenerse de alimento. Es una consagración total del cuerpo, alma y espíritu. Es una interrupción de la rutina natural para acceder a realidades sobrenaturales. En Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, encontramos un modelo poderoso de este principio. Los líderes de la iglesia en Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando, y en ese ambiente el Espíritu Santo habló. La dirección divina no vino en medio de ruido, sino en medio de rendición. No fue provocada por esfuerzo humano, sino por sensibilidad espiritual. Ellos ayunaron y oraron, y Dios reveló su voluntad, asignó propósito y desató un nuevo nivel de autoridad apostólica. Inspirados por ese modelo, presentamos una guía de 7 días de oración acompañados de ayuno, cada día enfocado en una dimensión espiritual diferente. Esta es una estructura que puede ayudarte a entrar en una comunión más profunda con Dios, abriendo espacio para que Él ministre áreas específicas de tu vida. No es una fórmula mágica, sino una guía basada en la Escritura.
La clave no está en la duración del ayuno, sino en la actitud del corazón. Si te entregas a este proceso con humildad, fe y obediencia, verás frutos poderosos. Día 1. Santifícame para esta guerra. Texto base. Joel 1:14. La guerra espiritual no comienza en el campo de batalla externo, sino en el santuario interno. Antes de que Dios envíe una palabra de poder, Él demanda un corazón limpio. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El primer paso en cualquier ayuno efectivo es la santificación. No puedes pelear batallas espirituales si estás contaminado por el pecado, la amargura o el orgullo. Este primer día es para rendirlo todo. Abre tu alma delante de Dios, confiesa, limpia tu altar, pide que su fuego te purifique. Sin santidad no hay victoria. Santifícame, Señor, porque no quiero caminar en esta guerra sin estar cubierto por tu gracia. Día 2. Rompe cadenas generacionales. Texto base, Isaías 58:6. El segundo día se enfoca en una de las promesas más poderosas del verdadero ayuno, la ruptura de cadenas. Isaías 58:6 declara: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En muchas familias hay patrones que se repiten. Ciclos de fracaso, enfermedades recurrentes, adicciones, divisiones, pobreza. Este día es para interceder por tu línea de sangre. Pide al Señor que interrumpa lo que ha estado oprimiendo a tu generación. Declara libertad. Corta, en el nombre de Jesús, toda herencia maldita. Rompe los acuerdos inconscientes con el pasado. Renuncia a toda palabra negativa que te fue dicha. Este es un día de guerra y liberación. No ayunes por rutina, ayuna para ver yugos romperse. Día 3. Envía revelación. Texto base, Daniel 9:22. El tercer día del ayuno se centra en la revelación. Daniel, hombre de oración y ayuno, recibió comprensión sobrenatural durante su tiempo de consagración. En Daniel 9:22, el ángel le dice: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La revelación es más que información. Es luz que viene del cielo y alumbra áreas oscuras de tu vida. Es la respuesta divina a tus preguntas más profundas. Es la dirección exacta cuando estás en un cruce de caminos. En este día pídele a Dios que te hable. Abre tu Biblia esperando escuchar su voz. Anota lo que recibas en oración. Él puede darte estrategias para tu familia, para tu ministerio, para decisiones importantes. Donde hay revelación, hay propósito. Donde hay dirección, hay paz. Ayuna hoy con hambre de entendimiento. Día 4. Mueve territorios espirituales. Texto base, Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. En Mateo 17:21, Jesús dejó claro que hay niveles de batalla que solo pueden ser vencidos cuando se combina oración con ayuno. El cuarto día es para interceder por territorios. Hay demonios que gobiernan ciudades, familias, naciones. Principados que siembran división, violencia, corrupción. Este es el día para levantarte como intercesor, no solo por tus asuntos personales, sino por tu comunidad. Clama por tu barrio, por tu ciudad, por tu nación. Declara que el poder del Evangelio invade las calles, que las tinieblas retroceden. Declara libertad espiritual sobre lugares que están atados. El ayuno tiene poder para abrir portales espirituales donde antes había opresión. Hoy, tu voz puede estremecer los cielos. Día 5. Sana mi cuerpo y mi alma. Texto base, Isaías
58:8. Dios se interesa en tu sanidad integral. Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El quinto día es una invitación a recibir sanidad, no solo física, sino emocional y espiritual. Hay heridas que solo Dios puede tocar, enfermedades ocultas, traumas del pasado, sentimientos de abandono, rechazo, culpa. Hoy dile al Señor: sana mi cuerpo, pero también sana mi alma. Límpiame de adicciones, de pensamientos obsesivos, de ansiedad. Que tu gloria sea mi medicina, que tu presencia restaure lo que está roto. Hoy es un día de restauración. Día 6. Prepara mi recompensa. Texto base. Mateo 6:18. Jesús dijo que el Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Mateo 6:18 enseña que el ayuno no es para ser visto por los hombres, sino para ser reconocido por Dios. Y Él no es deudor de nadie. El sexto día es para creer que el cielo tiene una recompensa preparada. No por mérito, sino por gracia. No porque el ayuno nos hace merecedores, sino porque la obediencia libera bendición. Esta recompensa puede ser sabiduría, puertas abiertas, restauración familiar, dirección profética. Pide al Señor que prepare lo que viene. No mires este tiempo como pérdida, sino como inversión. El mundo no ve lo que estás haciendo, pero tu Padre sí, y Él honra a los que le honran. Día 7. Manda tus ángeles. Texto base, Daniel 10:12. El último día del ayuno es el clímax espiritual. En Daniel 10, el ángel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero también le revela que hubo oposición en los cielos, una guerra invisible. El séptimo día es para clamar por intervención angelical. Hay batallas que tú no puedes pelear, pero los ángeles pueden. Hay puertas que tú no puedes abrir, pero ellos sí. Hoy pide al Señor que envíe ángeles a proteger tu familia, a combatir por tu ministerio, a despejar el camino que tienes por delante. No estás solo, el cielo está activo. El mundo espiritual responde al clamor persistente. Este día es para declarar que todo lo que fue retenido será liberado, que toda oposición invisible será derrotada, que todo retraso será transformado en aceleración, que el cielo se alinea a tu favor. Este proceso de 7 días no termina aquí, es solo el principio de una nueva dimensión espiritual. Si lo hiciste con fe y entrega, no solo pasaste hambre, sino que alimentaste tu espíritu. No solo oraste, sino que te alineaste con el corazón de Dios. Mantente expectante. Los frutos vendrán. Y cuando lleguen, sabrás que no fueron por tu esfuerzo, sino por su gracia respondida al clamor del justo. Las 3 señales de que el ayuno funcionó. Un estudio devocional basado en Joel 2:28. 2 Crónicas 20:24 y Marcos 9:29. Ayunar no es un acto vacío ni una simple disciplina física. Cuando el ayuno es genuino, es decir, acompañado de arrepentimiento, búsqueda de Dios y propósito espiritual claro, tiene resultados visibles. Dios no se queda en silencio ante un corazón humillado. Pero, ¿cómo saber si el ayuno ha tenido fruto? ¿Qué indicadores bíblicos podemos identificar como señales de que el cielo respondió? A continuación exploraremos 3 señales claras que muestran que el ayuno funcionó. Son señales que no siempre vienen acompañadas de emociones intensas, pero que sí transforman nuestras circunstancias, nuestro espíritu y nuestra percepción espiritual. Señal 1. Sueños reveladores. Joel 2:28. La primera señal es una manifestación profética, la activación del mundo espiritual a través de los sueños.
En Joel 2:28 leemos una promesa hermosa. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa está íntimamente ligada a un tiempo de consagración, ayuno y arrepentimiento que se describe en los versículos previos. El derramamiento del Espíritu no ocurre en un ambiente carnal, sino en un corazón quebrantado. Cuando ayunamos, nuestro espíritu se vuelve más sensible, las distracciones del alma se apagan y el oído interior se agudiza. Es entonces cuando Dios comienza a hablar por medio de sueños reveladores. Estos sueños no son simples productos del subconsciente, son mensajes codificados del cielo, advertencias, direcciones o consuelos. Muchos creyentes han recibido instrucciones precisas, advertencias proféticas o incluso promesas cumplidas a través de visiones nocturnas durante un tiempo de ayuno. Si durante tu ayuno comenzaste a experimentar sueños con claridad espiritual, visiones, o si incluso despertaste con entendimiento de cosas que antes estaban confusas, considera esto como una evidencia de que el Espíritu Santo ha comenzado a fluir en tu interior de una manera nueva. Señal 2. Enemigos se retiran sin explicación. 2 Crónicas 20:24. La segunda señal tiene que ver con la intervención sobrenatural de Dios contra tus enemigos. En 2 Crónicas 20 encontramos una historia impresionante. El rey Josafat, enfrentado a una coalición de ejércitos más fuertes que él, hizo lo que muchos no se atreven. Proclamó ayuno en toda Judá. Todo el pueblo se humilló y buscó a Dios. No fueron primero a la estrategia militar, sino a la búsqueda espiritual. El resultado, Dios peleó por ellos. Y cuando vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. 2 Crónicas 20:24. El pueblo no tuvo que usar la espada. La victoria fue otorgada por intervención divina. En muchos casos, cuando ayunamos de verdad, no necesitamos enfrentarnos directamente a quienes nos persiguen, nos critican, nos amenazan o nos quieren destruir. Dios se encarga. Él es quien endereza caminos, derriba argumentos y confunde a quienes se oponen a su voluntad en nuestra vida. Tal vez después del ayuno notaste que personas que te estaban oprimiendo, atacando o persiguiendo, de repente se alejaron, cambiaron de actitud o incluso desaparecieron de tu entorno. No es casualidad. Cuando ayunas, desatas guerras espirituales invisibles y el Señor toma la batalla como suya. El ayuno es una declaración de confianza. Señor, yo no puedo solo, pero tú puedes todo. Cuando los enemigos retroceden sin razón aparente, el cielo ha respondido. Señal 3. Unción sobrenatural al orar. Marcos 9:29. La tercera señal es la más poderosa de todas. Un aumento tangible de la unción espiritual. En Marcos 9:29, Jesús revela un principio que pocos comprenden. Después de que sus discípulos no pudieron liberar a un muchacho endemoniado, Jesús explicó: este género no puede salir sino con oración y ayuno. No todas las batallas espirituales responden al mismo nivel de oración. Algunas situaciones requieren una autoridad mayor, una unción más intensa. El ayuno es el camino que Dios estableció para aumentar esa unción. No se trata de ganar poder por esfuerzo, sino de vaciarse de uno mismo para llenarse del Espíritu. Cuando ayunas con el corazón correcto, tu oración se vuelve más certera, más eficaz, más cargada del cielo. Lo notarás porque al orar sentirás que las palabras fluyen con poder. Percibirás que tus peticiones ya no salen desde el temor, sino desde la fe. Te será más fácil orar con autoridad, declarar la palabra, discernir lo que ocurre en el mundo espiritual.
Después de un ayuno verdadero, el creyente experimenta un cambio en su atmósfera espiritual. Las oraciones ya no suenan vacías, sino que están respaldadas por la obediencia y el quebrantamiento. Hay algo distinto. Y lo mejor de todo, lo notan. También los demás, porque donde hay unción verdadera, hay fruto visible. Un ejercicio final con poder espiritual. Para cerrar este tiempo de ayuno, te invito a hacer algo profético. Toma una hoja de papel y escribe una petición específica que surgió durante tu tiempo de ayuno. Puede ser un anhelo de tu corazón, una necesidad urgente o una oración que llevas tiempo esperando ver respondida. Luego, busca Isaías 58:6 en tu Biblia y colócala allí. Este versículo dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Al colocar tu petición ahí, estás declarando: Señor, yo creo que este ayuno no fue en vano. Yo creo que este es el ayuno que tú escogiste, que mientras me rendía, tú desatabas, que mientras lloraba, tú obrabas, y que esta petición que hoy deposito en tu palabra será cumplida en tu tiempo perfecto. No se trata de un ritual mágico, se trata de fe, de memoria espiritual, de establecer una marca en tu historia que te recuerde: aquí, en este tiempo de ayuno, Dios me habló, Dios me tocó, Dios me respondió. Estas tres señales no son la única manera en que Dios responde a un ayuno, pero sí son indicadores claros y bíblicos de que el cielo ha escuchado. Si has recibido sueños reveladores, si tus enemigos se han retirado o tus batallas se han calmado de manera inexplicable, o si sientes un aumento en la unción al orar, entonces puedes tener la seguridad de que tu sacrificio no fue ignorado. Dios ve en lo secreto y Él recompensa a quienes le buscan con sinceridad. Sigue buscando, sigue orando y mantén tu espíritu sensible, porque si el ayuno ha sido genuino, lo mejor aún está por manifestarse: el momento en que Dios asigna ángeles a tu ayuno. Si has llegado hasta este punto, no ha sido casualidad. Si tu corazón se mantuvo atento y tus ojos permanecieron abiertos hasta el final de esta enseñanza, entonces hay algo profundo ocurriendo en el mundo espiritual. Las Escrituras están llenas de momentos donde la persistencia en la fe abre dimensiones del cielo que no están disponibles para los que se rinden antes de tiempo. Dios ve hasta dónde estás dispuesto a llegar. Él observa no solo tu esfuerzo, sino también tu constancia. Y hoy, si estás leyendo estas palabras, hay una realidad espiritual que debes comprender. Cuando un creyente consagra su vida mediante el ayuno y persevera hasta el final del proceso, Dios responde con asignaciones celestiales. Él envía ángeles con instrucciones específicas para fortalecer, proteger y abrir caminos que parecían bloqueados. No es una promesa humana, no es una emoción pasajera, es una realidad espiritual basada en el testimonio de la palabra. Ángeles asignados durante el ayuno. En Daniel capítulo 10 encontramos uno de los momentos más impactantes de intervención angelical en respuesta al ayuno. Daniel ayunó durante 21 días. No hubo respuesta inmediata. El cielo pareció guardar silencio. Pero desde el primer día algo ocurrió. El ángel Gabriel, enviado por Dios, se lo dijo así: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Dios oyó desde el primer momento, y no solo oyó, envió respuesta.
La respuesta fue demorada por una batalla espiritual con un principado de las regiones celestiales, pero finalmente fue liberada con la intervención del arcángel Miguel. Esto nos revela algo crucial. Cuando ayunamos con sinceridad, Dios asigna ángeles para responder nuestras oraciones. Ángeles que abren puertas, que traen claridad, que fortalecen en el desierto, que protegen de ataques invisibles. Por eso, si has llegado hasta aquí, si tu corazón ha respondido al llamado al ayuno, y si estás dispuesto a vivir una vida de búsqueda intensa y apartada para Dios, puedes estar seguro de que el cielo ya ha movilizado recursos a tu favor. No estás solo. La obediencia activa la asistencia celestial, un acto profético. Declarar cadena rota. Las palabras no son solo sonidos. En el ámbito espiritual, las palabras son llaves, son armas, son semillas. Por eso, cuando declaras algo con fe, sellas pactos, estableces acuerdos con Dios. Hoy, al leer esto, haz un acto profético, declara con tu boca y escribe con tus manos. Cadena rota. No se trata de una frase mágica, se trata de una declaración espiritual que marca el cierre de un tiempo de esclavitud y la apertura de una temporada de libertad. Al escribir esas palabras, estás reconociendo que el ayuno no fue en vano. Estás testificando delante del cielo que algo ha sido roto. Maldiciones familiares, ciclos de fracaso, pensamientos de opresión, enfermedades del alma o del cuerpo. Lo que sea que te tenía atado, ha sido confrontado por el poder del ayuno y la oración. Y más aún, esta declaración sella un pacto. No es con un hombre, es con el Espíritu de Dios. Al hacer esto, no estás solo reclamando tu libertad. También estás activando una palabra profética. Dios habla con aquellos que se rinden en lo secreto, y quienes comentan, comparten y testifican, no solo reciben más, sino que también se convierten en canal para otros. Por eso, los primeros que respondan con fe, que digan en su corazón, cadena rota, abrirán la puerta para recibir dirección profética en sus vidas. Tal vez no sea una profecía pública o inmediata, pero el cielo comienza a liberar instrucciones, visiones, confirmaciones, sueños y revelaciones. Comparte con alguien encadenado. Hay personas que están al borde del colapso espiritual. Personas que han probado todos los métodos del mundo, todos los recursos humanos, pero aún no han entendido que los demonios no huyen con estrategias carnales, sino con ayuno y oración. Tal como Jesús dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Ese tipo de batalla no se gana con palabras bonitas ni con fórmulas religiosas. Requiere entrar en guerra espiritual real. Tal vez conoces a alguien que está atado, alguien que no puede avanzar, que vive en tormento, que experimenta ataques constantes, que ha perdido la esperanza. Esa persona necesita saber lo que tú ya descubriste, que el ayuno rompe cadenas invisibles. Compartir este mensaje no es un simple acto social, es un acto misionero. Estás llevando luz a alguien que vive en oscuridad. Estás entregando herramientas a alguien que solo ha tenido heridas. Estás mostrando el camino a quien ha estado dando vueltas en círculos. No calles, comparte, difunde, porque así como Dios te habló a ti, también quiere hablar a otros, y tú puedes ser el instrumento que Él use. Una oración final que puede cambiar tu rumbo. Antes de cerrar este momento sagrado, te invito a que detengas todo y repitas esta oración desde lo profundo de tu alma. No es una fórmula, sino una rendición. Dilo con fe, Espíritu Santo, guíame en mi ayuno como lo hiciste con Jesús. Nada más poderoso que esa entrega. Jesús no fue al desierto por impulso, fue llevado por el Espíritu, no comenzó su ministerio hasta haber pasado por ese tiempo de consagración profunda. Y tú tampoco deberías entrar en batallas sin antes ser preparado.
El desierto no es un lugar de muerte, es un lugar de victoria, es donde se prueba la fidelidad, se vence la tentación y se activan las promesas. Cuando dices esa oración, estás abriendo tu corazón a ser dirigido. Ya no quieres ayunar por obligación, ahora deseas ayunar por dirección divina. Y cuando el Espíritu guía, el enemigo no tiene defensa, porque cada paso en obediencia es un golpe al reino de las tinieblas. Conclusión. Hoy algo cambió. Si llegaste hasta aquí, si decidiste leer hasta el final, si tu corazón respondió con fe, entonces el cielo ya se ha movido. No por emoción, no por mérito humano, sino por obediencia espiritual. Ángeles ya han sido asignados, cadenas ya comenzaron a romperse, el Espíritu ya comenzó a guiarte hacia algo nuevo. Escribe cadena rota y deja que tu testimonio se una al de muchos que están saliendo de las sombras hacia la luz. Comparte este mensaje con quien lo necesita y repite la oración cuantas veces lo necesites, porque el Espíritu Santo no ignora un corazón rendido. Tu ayuno no fue en vano. Tu búsqueda no ha sido ignorada, y este es solo el principio de una nueva dimensión de fe.